Mm, Para iniciar con el tema de variación de parámetros que está enmarcada dentro de métodos particulares para resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden no homogéneo, entonces vamos a proceder, digamos, presentando el método a través de un ejemplo muy particular. En el siguiente video vamos a ver, digamos, un poco eh, cuál es la justificación teórica de este método para terminar entonces con el tema de solución a ecuaciones diferenciales de segundo orden, en particular ecuaciones diferenciales homogéneas con coeficientes constantes y no homogéneas con coeficientes constantes. ¿Listo? Entonces, como estaba diciendo, el objetivo de este método de variación de parámetros es encontrar una solución particular a la ecuación diferencial no homogénea, segunda derivada de y más p de x por y' más q de x igual a g de x. ¿Listo? Entonces observen que en este caso nosotros estamos tratando nuestra ecuación diferencial en su forma estándar. Nosotros hablábamos en nuestras clases que o hacíamos referencia de la forma estándar de la ecuación diferencial a esta forma de reescribir nuestra ecuación. ¿Listo? Entonces lo que queremos es dar una solución particular a esa ecuación. Este método de variación de parámetros es mucho más general que el método que nosotros estuvimos estudiando en clase, es decir, el método de los coeficientes indeterminados, ya que no pone ninguna restricción sobre la ecuación diferencial. Recordemos que el método de coeficientes indeterminados sí tenía cierto tipo de restricciones sobre la ecuación diferencial. En particular, digamos que ponía dos muy importantes. Digamos, la primera era que solo podía aplicarse a ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. Esa era la primera restricción y era muy importante. El método de coeficientes indeterminados solo puede aplicarse a ecuaciones diferenciales que tienen coeficientes constantes, es decir, ecuaciones en donde las funciones p de x y g de x son números constantes. ¿Listo? Y adicionalmente había una restricción sobre g de x y es que g de x no podía ser cualquier tipo de función, sino que estaba enmarcada dentro de cierto tipo especial de funciones. Funciones polinomiales, función exponencial, funciones senoidales o cosenoidales y sumas y productos de estos tipos de funciones. No funcionaba, por ejemplo, para cocientes de esta familia de funciones que les he estado mencionando. ¿Listo? Entonces, eh, el hecho de que el método de la variación de parámetros pueda aplicarse a una gama mucho más grande de ecuaciones diferenciales, pues, digamos, es bueno, pues justamente por la generalidad. Pero, digamos, el hecho de que sea más general, pues, tiene algunos inconvenientes a la hora de, digamos, del procedimiento. ¿Listo? Digamos que como primera dificultad y tal vez dificultad más grande es que el método para resolver eh, o para utilizar el método de variación de parámetros pasa por resolver cierto tipo de integrales que involucran el término no homogéneo. ¿Listo? Entonces, generalmente o es muy posible que estas integrales sean un poquito engorrosas de encontrar o a veces muy difíciles de resolver. Entonces, digamos que esa es la principal dificultad, pero pues vamos a verlo con el siguiente ejemplo. ¿Listo? Entonces, queremos encontrar una solución particular de la ecuación segunda derivada de y más 4y igual a 3 cosecante de x. Entonces, observen que en este caso, la función g de x es igual a 3 por la cosecante de x. No está enmarcada dentro de los límites del método de coeficientes indeterminados. Entonces, aunque la ecuación tiene coeficientes constantes, no es posible aplicar el método porque la función g de x
no está enmarcada dentro de esa familia de funciones que nosotros hemos visto, para los cuales se puede aplicar el método de los coeficientes indeterminados. Entonces, por lo tanto, vamos a utilizar el método de variación de parámetros para encontrar una solución particular. ¿Listo? Entonces, siempre para utilizar el método de la variación de parámetros, lo primero que debemos hacer es encontrar la solución general de la ecuación homogénea asociada, es decir, segunda derivada más 4y igual a 0. ¿Listo? Observen que esa ecuación escrita en pantalla, pues es una ecuación que es homogénea, tiene coeficientes constantes. Entonces, este tipo de ecuaciones nosotros ya sabemos resolverlo por lo que hemos visto en las clases anteriores. Entonces, es fácil ver que la solución complementaria simplemente es esta que aparece acá. Y sub c de x es igual a c1 por el coseno de 2x más c2 por el seno de 2x. Esta solución de acá, pues es la solución general de esta ecuación homogénea. ¿Listo? Es importante conocer esa solución complementaria, ¿listo? Porque con base en esa es que nosotros vamos a plantear entonces el método de variación de parámetros. Entonces, dado que nosotros conocemos esa solución general de esta ecuación, lo que vamos a hacer es plantear la solución a la ecuación diferencial de la siguiente forma. Entonces, en vez de colocar constantes C1 y C2, simplemente vamos a suponer funciones U1 y U2, de tal forma de que la función y igual a 1 de x por el coseno de 2x, que es esta parte, más u2 de x por el seno de 2x, que es esta parte, es decir, reemplazamos las constantes por estas funciones. Esa función que resulta de hacer esta suposición, pues va a ser la solución a la ecuación no homogénea. ¿Listo? Y el objetivo, entonces, del método de variación de parámetros consiste en encontrar esas funciones U1 y U2. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente vamos a encontrar la primera derivada, vamos a encontrar la segunda derivada, vamos a hacer cierto tipo de suposiciones especiales, reemplazamos en nuestra ecuación diferencial y encontramos U1 y U2. Entonces, veamos este procedimiento. Entonces, lo primero es encontrar la primera derivada. ¿Listo? Entonces, tomamos y derivamos. Entonces, observen que tenemos U1, que es una función por el coseno de 2x. Entonces, aplicamos regla del producto, pues seguido de regla de la cadena. Entonces, es 1 de x por la derivada del coseno de 2x. ¿Listo? Entonces, la derivada del coseno de 2x es menos seno de 2x por la derivada de la función interna, que es 2x, por eso queda 2, 1 de x por el seno de 2x. Más, entonces, derivo U2, U1, entonces me queda 1' de x, que es esta parte de acá, por la segunda función sin derivar, que es el coseno, entonces queda coseno de 2x. ¿Listo? El siguiente sumando, pues corresponde justamente a este término y a este término de acá. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer que esos sumandos donde aparece U1' y U2' son 0. ¿Listo? Esa es siempre la hipótesis adicional que vamos a hacer. Después de derivar y', o al encontrar y', mejor dicho, va a aparecer U1' y U2' en alguna parte de esa derivada. Vamos a suponer que esas expresiones o esos sumandos que tienen U1 y U2' van a ser 0. ¿Listo? Entonces, por eso en este caso vamos a suponer que 1 de x
por el coseno de 2x más u2' por el seno de 2x, esta parte se hace 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Pues simplemente nos quedamos con que y' va a ser igual a menos 2 u1 de x, seno de 2x, más 2 u2 de x por el coseno de 2x. ¿Listo? Y vuelve y juega. Entonces, derivamos esta expresión de nuevo para encontrar la segunda derivada. Entonces nos queda la segunda derivada igual a menos 4 por 1 de x coseno de 2x, menos 4 u2 de x seno de 2x, menos 2 u1' seno de 2x, más 2 u2' de x por el coseno de 2x. En este caso, en la segunda derivada, si no hacemos hipótesis adicionales, la hipótesis adicional se hizo solo en la primera derivada. ¿Listo? Entonces ya tenemos la primera derivada, tenemos nuestra segunda derivada, y lo que hacemos es simplemente sustituir en la ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces, cogemos la segunda derivada, cogemos la primera derivada y sustituimos en esta ecuación diferencial, en esta de acá. Entonces, como ejercicio, sustituyan esta primera derivada, sustituyan esta segunda derivada y observen que cuando sustituyen en la ecuación diferencial llegan a esta expresión, menos 2 u1' de x por el seno de 2x más 2 u2' de x coseno de 2x igual a 3 por la cosecante de x. ¿Listo? Esto se obtiene justamente al haber sustituido y' y la segunda derivada en la ecuación diferencial no homogénea con la que empezamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, como consecuencia de esa sustitución, nosotros tenemos dos condiciones. La primera es esta, que surge de hacer la sustitución que les he mencionado, y la segunda, que es esta condición de acá, y la segunda condición es esa hipótesis adicional que nosotros establecimos al encontrar la primera derivada, es decir, esta. Entonces tenemos dos condiciones. Una, que es menos 2 u1' de x por el seno de 2x, más 2 u2' de x por el coseno de 2x, igual a 3 cosecante de x, que vuelvo y repito, la obtuvimos después de haber sustituido la primera y segunda derivada dentro de mi ecuación diferencial. La otra condición es esa condición, esa hipótesis adicional que yo hice cuando encontré la primera derivada, es decir, u1' de x coseno de 2x más u2' de x por el seno de 2x igual a 0. ¿Listo? Y lo que necesitamos hacer es simplemente resolver esas ecuaciones para u1' y para u2'. ¿Listo? Estas dos ecuaciones que ustedes tienen ahí las pueden resolver simplemente aplicando cualquier método algebraico que ustedes conocen. Sustitución, igualación, ¿listo? Van a funcionar en este caso. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué hice en este caso? Cogí la primera ecuación y la multipliqué por el coseno de 2x. Entonces, cuando cojo esta primera ecuación de acá, esta, y la multiplico por el coseno de 2x, pues obtengo menos 2 u1' de x por el seno de 2x coseno de 2x más 2 u2' coseno cuadrado de 2x igual a 3 cosecante de x por el coseno de 2x. ¿Listo? Y cojo mi segunda ecuación, que es esta, y la multipliqué por el seno de 2x y obtengo esta ecuación de acá, esta segunda de acá. ¿Con qué objetivo hice eso? Pues simplemente después de hacer estos productos, simplemente sumo las dos ecuaciones y al sumar las dos ecuaciones, digamos que esos primeros términos se van a cancelar y obtengo, sumando este término de acá, sumando este con este y aplicando la identidad pitagórica, pues obtengo que esto es 2 u sub 2'
igual a 3 cosecante de x por el coseno de 2x. ¿Listo? Entonces despejo u2' y me queda que u2' es igual a 3 medios de la cosecante de x por el coseno de 2x. ¿Listo? Luego aplico identidad del ángulo doble para el coseno de 2x y obtengo 3 medios cosecante de x por el coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x. ¿Listo? Pero el coseno cuadrado de x es 1 menos seno cuadrado de x. ¿Listo? Entonces, al hacer esa sustitución, pues obtengo 3 medios de la cosecante de x, factor de 1 menos 2 seno cuadrado de x. ¿Listo? Entonces, dado que la cosecante es 1 sobre seno, entonces me queda 3 medios de la cosecante de x menos 3 por el seno de x. ¿Listo? Y ahí obtengo entonces u2'. Ustedes se preguntarán, bueno, digamos, ¿por qué desarrollar o por qué llegar a esta expresión de acá? La respuesta es fácil verla, digamos, cuando hagamos la siguiente parte del método, que es integrar. Es más fácil integrar esta última expresión que yo resalté acá que encontrar encontrar la integral para esta expresión de acá. ¿Listo? Digamos que esa es la razón por la cual hacemos eh, esta reescritura de la solución u2'. ¿Listo? Ahora, teniendo u2', encontramos u1'. ¿Listo? Entonces, ¿cómo encontramos u1'? Pues sabemos que u1' de x por el coseno de 2x más u2' de x por el seno de 2x es igual a 0. Entonces despejamos u1' y llegamos que u1' de x es igual a menos u2' por el seno de 2x sobre el coseno de 2x. ¿Listo? Pero conocemos u2'. ¿Listo? ¿Quién es u2'? Pues u2' es 3 medios de la cosecante por el coseno de 2x, que es justamente esa parte de ahí, por el seno de 2x sobre el coseno de 2x. Entonces cancelamos coseno con coseno y obtengo que 1' es menos 3 medios de la cosecante de x por el seno de 2x. ¿Listo? Y vuelve y juega. Aplico identidad del ángulo doble para el seno de 2x. Entonces obtengo menos 3 medios del coseno de x por 2 seno de x coseno de x. Entonces en ese caso cancelo los dos y vuelve y juega. Como la cosecante es 1 sobre seno, pues u1' es menos 3 sobre el coseno de x. Entonces así obtuve que u1' es menos 3 cosecante de x y u2' es 3 medios cosecante de x menos 3 secante de x. ¿Listo? Pero yo no estoy interesado en u1 y u2. Estoy interesado en... Qué pena. Corrijo. Yo no estoy interesado en u1' y u2'. Estoy interesado en u1 y u2. Entonces lo que hago es integrar. Entonces al integrar u1', obtengo 1 por el teorema fundamental del cálculo. Entonces u1 de x es menos 3 seno de x más c1. Y u2 de x es 3 medios del logaritmo natural de cosecante de x menos cotangente de x, que es la integral de la cosecante, más 3 por el coseno de x más c2, que es, digamos, la integral del seno de x, o de 3 seno de x. Y ya, ahí cumplí con mi objetivo de encontrar u1 y u2, que es, como les decía, el objetivo del método de variación de parámetros. Encontrar u1 y u2 bajo las hipótesis que yo mencioné arriba. ¿Listo? Entonces, al sustituir u1 y u2 en la expresión que yo había supuesto como solución, es decir, y igual a 1 de x por coseno de 2x más sub 2 por el seno de 2x, pues obtengo la siguiente expresión. Entonces obtengo que y es igual a menos 3 seno de x por el coseno de x más 3 por el logaritmo natural del valor absoluto de la cosecante de x menos la cotangente de x por el seno de 2x más 3 coseno de x seno de 2x más c1 coseno de 2x más c2 seno de 2x, que justamente resulta ser
la solución de la ecuación homogénea asociada, es decir, es la solución complementaria, esa primera solución complementaria que nosotros encontramos y bajo la cual nosotros empezamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, digamos que este método de variación de parámetros de una vez me da la solución general a la ecuación no homogénea. ¿Listo? Entonces, digamos que a modo de resumen, ¿en qué consiste este método de variación de parámetros? Entonces, el método de variación de parámetros, primero tomamos la ecuación complementaria y encontramos la solución general a la ecuación complementaria. ¿Listo? Entonces, la solución general de la ecuación complementaria involucra dos constantes C1 y C2. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos en el siguiente paso? Cambiamos esas soluciones C1 y C2 por funciones desconocidas U1 y U2. ¿Cuál es el objetivo? Encontrar esas funciones U1 y U2. Entonces, cuando hacemos la primera derivada, entonces derivamos y me va a aparecer U1' y me va a aparecer U2'. ¿Listo? Entonces, en esa primera derivada, esos términos donde aparece U1' y U2', los vamos a suponer que van a ser cero. ¿Listo? Es decir, que esos sumándose, esa expresión donde aparecen 1 y U2, 1' y U2', los vamos a suponer como igualados a cero. ¿Listo? Y así, cuando encontramos la segunda derivada y reemplazamos en nuestra ecuación diferencial, obtenemos dos condiciones. La primera condición, esta de acá, surge de haber sustituido y' y y2' en la ecuación diferencial. ¿Listo? Y la segunda condición es eso que nosotros hicimos iguales a cero cuando encontramos la primera derivada. ¿Listo? Entonces, con esas dos condiciones y utilizando, como les decía, cualquier método de variación de parámetros, coeficientes indeterminados, de cualquier método de solución de ecuaciones, igualación, sustitución, simplificación, pues encontramos los, eh, los términos U1' y U2'. Teniendo U1' y U2', aplicamos el teorema fundamental del cálculo, que es decir, integramos, encontramos U1 y U2, sustituimos en nuestra expresión general para la solución de la ecuación no homogénea y así encontramos la solución general para nuestra ecuación buscada. Resulta que cuando nosotros hacemos la sustitución, pues también va a aparecer de forma inmediata la solución de la ecuación complementaria. Es decir, esta expresión final que nosotros encontramos simplemente es la solución general de la ecuación diferencial no homogénea. ¿Listo? En el siguiente video vamos a ver entonces cuál es la justificación o en qué consiste de forma un poco más formal este método de variación de parámetros.